Experiencia Tech. Hola, ¿cómo están? Esto es Experiencia Tech, el podcast hecho para personas que queremos hablar de innovación, tecnología, humanidad y experiencia de clientes. Soy Mauricio López y seré tu anfitrión cada semana con una temática que nos moviliza a todos. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Mauricio López en un nuevo capítulo de Experiencia Tech. Esta vez vamos a tener una conversación entretenida de esas que fluyen al son de la tecnología. Vamos a estar conversando con Carmen Gloria Cárcamo, CG para mí, probablemente CG para muchos nicknames puede ser, pero es solo una persona que hoy día está actualizándonos de tecnología, viene llegando de un viaje muy entretenido por Buenos Aires, donde estuvo presentando algunas cosas. De hecho, le vamos a preguntar de eso. Y vamos a estar conversando además de otros temas que son de interés de ella. Hola, CG, ¿cómo estás? Hola, Mauro, ¿cómo estás ahí? Muy Tanto tiempo. Harto tiempo, ¿cierto? Así es. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? Va todo bien. ¿Va todo bien? Fluye. Qué bueno, todo fluye. Me encanta eso, porque las cosas no están estáticas y van fluyendo. Todo fluye. Excelente. Aceleradamente fluye. Aceleradamente fluye. Es como una canción, Seba, ¿cierto? ¿Todo fluye? Todo fluye, sí. CG, ¿cómo has estado? Ya sé que estáis bien. Me interesa mucho que avancemos en esta conversación y que la audiencia primero se entere quién es Carmen Gloria Cárcamo, por qué le interesó esto de la innovación, esto de la tecnología y cómo hubo esta transformación de rayo mágico a CG. El rayo mágico sigue. Bueno, a ver, lo voy a contar así. Esto es verdad. Lo conté en Buenos Aires, un poquito más largo, pero cuando yo era chica, ¿Ya? 5 años, de hecho tú sabes que soy una persona altamente impresionable, vivía en la casa de mis abuelos, entonces vi por primera vez mi primer videoclip que fue The Wall. The Wall. Sí, Pink Floyd, The Wall, y específicamente me acuerdo de The Wall, de parte 2, cuando estaba el profesor, ese gigante tremendo y qué sé yo, y fue como, ¡oh! Fue increíble, o sea, yo era muy chiquitita, eran esas teles que estaban como a la altura como de la cadera, más o menos 1 metro, algo así de distancia, y entonces era como yo mirando para arriba y como que, oh, imagínate, 5 años, seguro. Es como acuático, toda esta gente metida en esta como especie de moledor de carne, etcétera, etcétera. Y en esa época yo veía todo el rato ciencia ficción, que es lo que daban en la tele. Habían como 2 canales. Estaba una saca de carne más o menos, pero... Es cierto que si usted en región que era peor, porque en esa época era peor. Claro, en algunas partes había un canal. Y nada, estaban los supersónicos, estaba el Perdido en el Espacio, Star Trek, todos los capítulos y versiones había en el orden que fuera de Star Wars. Y entonces como que yo empecé como a alucinar con esto, como porque fue como mi primera, o sea, fue como un poco película de terror ver al gigante, pero también como esta cabecita solitaria, porque yo era como una niña chica en una casa de puros adultos, entonces era como pasándome el rollo de cosas y además que mis tíos estudiaban en Estados Unidos, entonces traían tecnología a muy temprana edad. En el fondo yo jugué Atari muy chica, y Atari, después el Commodore y todas esas cuestiones. Entonces como que ahí la tecnología fue para mí como una cuestión, como parte de mi vida. Uno de mis tíos es mecánico. ¿Cacha? Y el otro, y entonces siempre habían como mecánica popular, o está el muy interesante, que era como una revista igual, en esa época como que se leía, no sé si sí o si no, digamos, yo era chica, no estaba juzgando si era una buena película, o sea, revista. Y entonces como que siempre veía cuestiones medias así, como medias tuercas. Y nada, me gustaba la física y todas esas cosas. Y de ahí yo creo que tengo como mi pasión por todo lo tecnológico y también por el futuro, porque en este como viaje de los supersónicos y esta cosa así como que cuando éramos chicos eran como todas las películas o los monitos animados que veíamos eran como guerras intergalácticas y Robotech, bla, 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 y como que yo quería ser una Ultraman y yo quería ser una piloto de avión en una guerra espacial. O sea, ahora soy todo lo antiguerra, pero en el fondo de alguna manera era como proyectar todo el rato ese futuro y que fue como, es como mi impronta con lo que yo veo el mundo a través de las tecnologías, por supuesto que benefician a las personas, pero siempre así.
Sí, claro, qué buena, porque es como este primer acercamiento a lo tecnológico siendo niña, y es como te encuentras con esta primera información, como muy interesante, con las otras revistas que hayan sido. Desarmaba cosas Y también. te abre la mente, po. Sí, desarmaba cosas, varias veces quedé con la cara negra, porque claro, no entendía que estaba la wind chailar, sino que estaba el scotch. Me imagino que a muchos niños les pasa lo mismo, pero andaba siempre buscando como el por qué las cosas andan de esa forma. Entonces Tal era cual. como tal vez un STEAM básico de chica que nada. Yo recuerdo esa época porque a mí me tocó, recuerdo haber desarmado relojes y que me sobraban piezas, o terrible. haber quedado con los dedos negros descubriendo cuán fuerte era la electricidad tratando de arreglar cosas. No, la lavadora, yo una vez. No, es como. Sí. ¿Cómo ese camino de esta chica exploradora, aprendiendo y descubriendo al rayo mágico? Al rayo mágico, bueno, yo amo a David Bowie. Muy bien. Y en el fondo, obvio, Starman, ahí tenemos otro tremendo explorador, en un gallo visionario, súper innovador. Hizo grandes innovaciones en cómo él pensaba y se planteaba frente como a la industria de la música, en temas de cómo monetizar, etcétera, etcétera. Y era como un gallo que siempre estaba explorando, y de ahí viene como este como amor por el rayito, de cómo poder ser un extraño en una tierra extraña, que es algo que decía Bowie, ¿cachai? En fondo como, oye, el futuro solo lo ven quienes pueden escucharlo, quienes están alerta, que están atentos. Entonces como que también está súper enganchado con eso. David Bowie era un hombre que venía del futuro. Sí. Fíjate que yo no fui fan de David Bowie cuando era joven, hace muchos años atrás, pero vi el documental, creo que está en Netflix. Y está súper bueno. No Increíble. sé si en Netflix o en Amazon, pero plataforma. De esas cosas on demand. Y me sorprendí y era como, Sí. te pasaste. Me recordaba en mi época las fiestas Spandex, porque en las fiestas Spandex se escuchaba mucho Bowie. Y el documental me lo trajo nuevamente acá. Y claro, si te pegó como te pegó a ti siendo joven, de más que la vida cambia. Bueno, para los que nos están escuchando, estamos en mi casa, hay un libro de Bowie que es muy bonito. Cierto. Hay rayitos por todas partes. Yo ando siempre con rayitos, pero yo fui a ver a Bowie cuando vino a Chile. Buena. Y vino, era como, no me acuerdo en qué estadio fue, pero es chiquitito, y obviamente yo quería que tocara Space Oddity. Estaba en otro momento, bastante más punky, pero nada, igual es como bacán. Fueron de verdad cosas que a mí me fueron como marcando. Lo encuentro como muy power, muy, muy, muy power su historia. ¿Cómo miramos? Sí, claro. ¿Cómo miramos y nos paramos en ese futuro post-punk, si tú quieres, de Bowie? Y nos paramos desde Latinoamérica, desde Chile, que estábamos en una época donde había menos acceso a información, menos acceso a un futuro. ¿Y cómo nos paramos desde ahí para repensarnos y ver hoy el Chile distinto que tenemos? ¿Cuánto de eso te ayudó a mirar este nuevo Chile o esta nueva región? Porque ya que estamos siempre hablando a Latinoamérica. Wow, igual tremenda pregunta, porque creo que para los que nos llegaba la información del futuro, en el fondo, de los continentes más maduros, por así decirlo, nos llegaba a muy poquitas personas ese futuro. Y acá ese futuro no estaba. Durante como nuestra infancia había muy pocas como cosas, por así decirlo, de ese futuro. De a poco empezaron a llegar cuando Chile empezó a crecer económicamente y qué sé yo. Pero hoy día yo creo que todavía ese futuro sigue estando de alguna manera mal democratizado, porque todavía ahora hay más acceso a tecnología porque se ha diversificado más, porque obviamente como el ciclo natural de la tecnología ha bajado de precio y como que muchas personas tienen mucho más acceso. Por ejemplo, los celulares y qué sé yo, pero y además ha bajado, ha disminuido su tamaño, interfaces más transparente. A la larga es como con el teléfono hay algunos que, no sé, pues yo no tengo de esos PC, pero se pueden conectar al computer y es como que tenéis un mini computador al final del día. Pero como la apropiación tecnológica y como el decir yo puedo salir y equipararme y ser igual que el futuro que tienen otros fuera de Chile, incluso dentro de Latinoamérica, porque creo que toda Latinoamérica tiene algún tema con eso, con las desigualdades y con las brechas. Todavía hay demasiado desafío. Creo que una cosa es tener equipos tecnológicos y otra cosa es poder
utilizarlos para, por ejemplo, cosas que me importan a mí, que es educarse, tener en el fondo contenidos que sean de calidad, que la misma educación que tienen unos niños en X colegio, a lo mejor particular o con profesores que en el fondo son bien pagados, que están un poco más contentos que los otros que están tal vez en los extremos, sea la misma educación de esos niños que están en los extremos. Lo mismo con la salud. Creo que la salud y la educación son fundamentales y yo creo que ahí está como ese futuro que todavía estamos en deuda y que conversaciones como esta pueden un poco tal vez generar un poquito como el bichito, motivarlo un poquito más, generar el inception para que público-privado se ponga las pilas, para que la gente también haga más emprendimientos que tengan relación con nivelar un poco la balanza. Sí, claro, hay mucho que hacer, hay muchas oportunidades, hay muchos dolores y problemas que resolver. Ya no está todo resuelto. Es una pena porque no esté todo resuelto, pero bueno, es una oportunidad porque hay espacios donde uno puede ir desarrollar un emprendimiento, donde puede profundizar en alguna idea, donde puede hacer alianzas tecnológicas incluso. Sergio, ¿tú cómo ves el avance tecnológico que ha habido en los últimos, no sé, 2, 3 años, porque ha sido muy rápido esto, para Latinoamérica o para Chile o en alguna industria en particular que esté dando este golpe cualitativo que transforme un negocio? Bueno, hay una cosa súper relevante, o sea, que me encanta. Chile es pionero en inteligencia artificial. Se destaca por eso dentro de la región. Después está Brasil. Ajá. Y después está Uruguay. Y entonces eso implica que en el fondo estamos teniendo inversiones, que estamos teniendo emprendimientos, que en el fondo hay un interés no solamente del privado, del público, sino también de como toda esta juventud, por así decirlo, que quiere cambiar las cosas. Y eso lo encuentro increíble. Y en la medida que eso no solamente sea para mejorar experiencias de servicio, para conocer mejor al cliente, para hacer personalizaciones, sino también para poder en el fondo cambiar las cosas, como hacer cosas por los adultos mayores, por los niños. Creo que eso como no es una industria, porque tú me preguntaste por una industria, pero es como una tremenda herramienta, un tremendo agente que ayuda a otras industrias a que puedan robustecerse. Y ahí también están estos espacios de los emprendedores donde también pueden, en el fondo, ojalá siempre emprender con cosas que tengan triple impacto, sí. En el fondo que tecnología, o sea, creo que es personas, planeta, tecnología que habilita una solución que pueda de nuevo acercar ese futuro para todo el mundo. Seguro, tiene que ver con ámbitos también transformacionales, ¿eh? Cómo somos capaces de esta realidad que tenemos, que alguna vez la vimos como futuro, transformarlas para que sea un futuro más amable para todos los que estamos viviendo en este planeta, ¿eh? Como no hay que olvidarse del lugar que estamos habitando. Así es. Yo he estado siguiendo las noticias a propósito del tema de la textiles, ¿cómo se llama esta industria de la fast fashion? Creo que sí, se llama. Fast fashion y slow fashion, sí. Exacto. Y la manera de generar residuos y cómo van contaminando, sí. Estamos acá mi con perro está... Nutella nos está escuchando. Nutella nos está escuchando. Sí, sorry, una mala industria. Perdona, Nutella, que estamos chateando. Y esto está contaminando mucho. También hay una oportunidad. Entonces, sí. ¿Cómo contribuimos a transformar mentalidades, a transformar modelos de negocio con apoyo de la tecnología en este ámbito que puede ser transformador para nuestro espacio real, nuestro espacio cotidiano? ¿En la industria del fashion específicamente? Claro. ¿O en otra que tú veas que sea como relevante? Bueno, el fashion igual está teniendo montones, que hoy día me estoy especializando mucho en casos de uso que tienen que ver con inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial también ha ayudado mucho a eficientar procesos dentro de distintas industrias, y en el mundo del fashion tal vez como el tema de la personalización. Yo creo que está todo este cuento de como el poder reutilizar, de que a través a lo mejor de, no sé, programas que podáis reutilizar, reciclar, resignificar, a lo mejor podáis meterle un poquito más de astucia a la forma en cómo se procesa. Yo no soy tan experta como en temas de fashion, solo sé desde como la perspectiva del marketing y como que en el fondo han habido... Y ahí, por ejemplo, no sé, H&M está aplicando temas de IA generativa para que sus clientes, por ejemplo, puedan hacer su logo para su polerón. Sí. Tal vez el que lo haga más como propio, más personal, haga que a lo mejor ese niño adolescente quiera más su polerón y no lo esté cambiando más. Exacto. Cosas así, digamos. O darle, no sé, Nike también tiene temas con
con sus zapatillas, con darle más onda, pero yo creo que eso es como la cara, como súper el front, es como las personas lo ocupan. No sé si eso genere más confianza, ¿cómo se dice? ¿Conciencia? Conciencia, esa es la palabra. De que, oye, tengo que medirme. Yo creo que, wow, es que lo que pasa es que romper la inercia de las personas para que algo que hacían tan como robots, ¿cierto? Como autómatas, como los niños de mi película, de mi video The Wall, que bueno, también es una película, claro. Para que se salgan un poco y se pongan en la otra vereda, tiene que pasar algo, lamentablemente, que sea súper de choque. A mí me carga eso, pero en el fondo estamos como siempre muy reactivos a lo que sucede y no está esa como conciencia de verdad, oye, ¿sabes que esto de verdad hace daño? Y hay campañas increíbles de esto, pero nada. Sí, claro. Oye, CG, tomando el tema que me estás diciendo, eres mucho más experta. Hasta donde yo te conozco, eres muy experta en muchas cosas. Mucha confianza en tu información. Pero estamos hablando de inteligencia artificial. Sí. Y yo tengo la sensación que en los últimos 2-3 años hemos ido avanzando muy rápidamente. Desde todo el tema de Copilot y ChatGPT. Y hoy día, con el lanzamiento de Strawberry, es como que, wow, va pegándose saltos bien rápidos, camino eventualmente a una inteligencia artificial general. Falta para eso y todo el cuento. ¿Cómo ves tú ese desarrollo? ¿Cuánto de esto que puede reemplazar a los trabajadores? ¿Cuánto de esto que puede ser tan autónomo que nos dañe como seres humanos? Todos estos miedos a propósito de la ciencia ficción de antaño que hoy día se van materializando, ¿ves tú? Bueno, Maturana, que los dos tuvimos el placer de conocer cuando yo estaba trabajando. Fue profe mío. Trabajando. Mira. Maturana, en el fondo, decía que todas las revoluciones traen gran progreso, pero también traen mucha pobreza. Y eso básicamente es porque medimos y nos convivimos con la tecnología desde la competencia. Y esa competencia es lo que ocasiona el perder el trabajo, en el fondo este temor a que una máquina me va a reemplazar o que va a gobernar el mundo, etcétera, etcétera. En el fondo, si uno aprende como a mirarla desde la colaboración, desde el fondo aprender a que es un companion mío, que es un aliado, por supuesto que ese futuro va a ser mucho más constructivo y da lo mismo, haya general o no general. Ahí obviamente tiene que ver con las regulaciones, con los temas éticos, con las responsabilidades que tengamos frente a esta tremenda tecnología, el futuro que vamos a construir. Por ejemplo, no sé, yo creo que el error está en pensar que si sigues como esta cosa, como todo lo que es automatizable, que lo hagan las máquinas. Al final del día tiene que haber como una colaboración. Nosotros tenemos habilidades humanas que son habilidades humanas duraderas, donde, por ejemplo, se instala la empatía, el amor, la pasión, y la creatividad, las capacidades de comunicación, las capacidades de liderazgo, los juicios, la ética, a eso me refiero, los valores. Y por otra parte, las máquinas hacen cosas que hacen súper bien, que es hacer predicciones, análisis y todo. Y nosotros somos los que nutrimos, en el fondo alimentamos a la IA. Y ahí es donde está el complemento, en qué es lo que mejor hacemos los humanos y qué es lo que puede hacer la máquina mejor que nosotros y que nos permita amplificar. Yo creo que la palabra es esa, en el fondo es la colaboración que amplifica capacidades. De hecho, bueno, como tú sabes que estoy en temas de Gartner, pero lo tengo fresquito, se proyecta que de acá a 2 años más, Gartner proyecta que vamos a tener más de 100 millones de robo colaboradores con nosotros. Entonces, de hecho, y hoy día, cuando la gente vuelve a las oficinas después de la pandemia, viste que empezaron a aparecer todos estos como programas Tactic, README y whatever. Y básicamente lo que empieza a aparecer es en una reunión, aparece como ser invisible, ¿verdad? Una IA y como que nadie dice nada. Sí, ahí está, se naturalizó. Claro, y está colaborando contigo. Entonces yo creo que el tema es hacer un llamado a que no hay que temerle, sino que hay que ponerse, como dicen como en los juegos, vamos a por ello. Como hagamos que aprendamos a convivir primero entre las personas. Segundo, en el fondo, eduquémonos, porque la educación en el fondo transforma el miedo en poder y la competencia en colaboración. Y yo creo que ahí está como el asunto. Da lo mismo como el nivel de IA en que estemos, sino que tiene que ver cómo nosotros los humanos nos vinculamos con eso. Porque si trabajas como un robot te va a quitar tu trabajo. No, tal cual, pues tiene que ver con eso, efectivamente, cómo somos capaces de interconectarnos en
función de aquello que vamos a hacer y que cada uno desarrolle y explote sus mejores competencias. Las virtudes de Aristóteles puestas acá, sin lugar a dudas, y las máquinas que hagan lo que hacen mejor las Tal máquinas, cual. De que hecho, procesen. qué bonito eso, porque en el fondo tener tiempo para desarrollar esas virtudes, esas habilidades, tener tiempo para el ocio. Sí. En Argentina, una conversación respecto a esto, me decían, oye, pero es que el trabajo nos define. Y yo así como, no, el trabajo no te puede definir. Tu propósito, tu ser humano, tu individualidad, tu forma de mirar el mundo, un montón de otras cosas, Seguro. menos el trabajo. Seguro. El trabajo, o sea, ese pensamiento ya está obsoletísimo. Entonces yo creo que ahí está el punto. Acá estamos como en esta, como en esta destrucción creativa, ¿cierto? Schumpeter hablaba de eso, que muy parecido a lo que dice Maturana. Tenemos estos cambios tecnológicos que traen, ¿cierto?, muchas cosas positivas, mucha innovación, mucho desarrollo, pero en el corto, acuérdate, los luditas que llegaron y se pudieron a romper los telares. Entonces, también trae pobreza en el corto plazo si es que no nos preparamos y nos educamos y no como conectamos en cómo podemos sacarle partido a eso. Porque finalmente, si uno va para atrás, había que resignificar los trabajos. No es que te lo va a quitar, es como ahí está todo el tema del upskilling, el reskilling, como el poder como reformularte frente a esas cosas. Y también cómo lo democratizamos ese proceso de acceso a la información y al acceso a estos nuevos skills. Porque si no las brechas se exacerban. Exacto. Y ahí en el fondo es donde la IA está hecha de alguna manera, o la han hecho para poder aportar a la economía y a la sociedad. Sí. O sea, finalmente es eso. Si el punto, yo creo que acá como el gran temor, a mí lo que me da miedo es quiénes están a cargo hoy día de esto. Ajá, sí. ¿Cachai? O sea, que Zuckerberg me diga, sí, Meta es capaz de generarla aquí. O sea, qué susto. Sí. ¿Cachai? Que Salman ahora como que esté preocupado de las lucas. Qué susto. Todas esas competencias me dan un poco de miedo porque en el fondo son, de nuevo, competencias, luchas de poder, intenciones de, en el fondo, estar sobre otro, de ganar el territorio de otro. Y ahí, esa es la impronta que no hay que tener. No, para nada. Colaboración sigue siendo el mantra. Esta comunidad piensa que el trabajo colaborativo amplifica las potencialidades de tu trabajo y tu solución. Entonces, siempre potenciamos este tipo de conversación, pensando sobre todo en el futuro, es un tema de este diálogo, y sobre todo del trabajo del futuro. Y acá te quiero llevar a Buenos Aires. Entiendo que estuviste en un seminario o en unas charlas, dando charlas. Son unos seminarios a nivel global, hay como más de 50 países, y para Latinoamérica lo trae Contract Workplaces, que es una oficina de arquitectura que hacen diseño de espacios interiores, de arquitectura bastante grande, y siempre hacen todos los años en distintas partes de Latinoamérica estas charlas. Entonces invitan a gente, me invitaron a mí a hablar de la inteligencia artificial, y yo por supuesto hablé de los humanos en la era de la IA, en el fondo, cómo construir futuros más humanos. Y hablé un poquito de todo lo que estamos hablando ahora, de cómo podemos conectar y reconectar con el amor. Básicamente, como que mi llamado fue eso, como la emoción más poderosa que tienen los seres humanos. Que aprendamos a convivir, que aprendamos, acuérdate cuando Maturana, me acuerdo en Entel, le pregunté cómo se resolvían, cómo se vinculaban, cómo se relacionaban las personas. Me dijo conversando. Mira qué simple, conversando. Qué manera más bonita y más poderosa de empezar a colaborar. ¿Cachai? Entonces, un poco de eso fue hablar. Claro, mostré algunos casos de uso, industrias donde se han amplificado. Una que me llamó demasiado la atención, porque esta, como tú dijiste, de aquí a 3 años pasados, cada día sale algo más. Como que no podéis tener una charla sin actualizarte porque la semana pasada pasó algo. Y justo cuando estaba en Argentina, vi una cosa de la Clínica Mayo en Instagram. Y nada, hablaban de cómo la inteligencia artificial ayudaba, por ejemplo, a través de una aplicación que iba como aprendiendo de las formas en que las personas tosen. Como a nivel, como desde sus teléfonos, como a determinar cuáles eran las enfermedades, y que habían otros como sistemas, ¿cachai? Que podían, por ejemplo, predecir, con 2 años de anticipación una enfermedad, por ejemplo, al hígado. O sea, imagínate. Cacha, 2 años. Sí. Entonces, es heavy porque ahí está la amplificación, ahí está la muestra de la capacidad de colaborar, porque son capacidades, no es que la máquina sea más inteligente, son como la capacidad de juntar patrones diferentes que nosotros en muy poco tiempo
con un volumen mucho mayor al que nosotros tenemos la capacidad de procesar. Sí. Y lo otro que me llamó mucha atención fue que ahí en la Clínica Mayo decían, oye, a través de la tecnología vamos a poder lograr alcanzar a las 4,5 miles de millones de personas que hoy día no tienen acceso a la salud. O sea, increíble. O sea, increíble, por favor, y más rápido, porque lo necesitamos. Sí. De hecho, hoy estábamos teniendo esta conversación de acceso a la salud a propósito de los cambios que en Chile están sucediendo respecto al marco regulatorio de la ISAPRE y de los cobros. Y cómo solo cerca de un 30% de las personas en Chile tienen ISAPRE, sí. Y la discusión fluye en torno a eso, que es relevante, pero no sobre el 70% que está teniendo acceso a otro tipo de salud donde podríamos hacer tantas diferencias. Muchísimas. Entonces yo creo que ahí es como el llamado a la gente que está emprendiendo, que está buscando, como que tiene habilidades, que tiene conocimiento de tecnología, o hay otros que tienen de salud, otros que tienen de educación. Yo creo que eso es lo más importante. Como que si tú me dijiste, yo te puedo decir, no, que el mundo fintech, que el mundo minero, que el mundo whatever, creo que alimentos, educación y salud. Base la pirámide, pero súper base, pero por Dios que sofisticada, seguro. Porque en el fondo es como lo que modifica todo. Seguro. Y ética, bueno, sí. Sí, obvio. No solo cursos, sino que además programas íntegros que finalmente formemos y instalemos capacidades y competencias transversales en aquellos que vamos a desarrollar emprendimiento y no solo en eso, sino en todos. Necesitamos que esa base sea lo más equitativa, pareja y democráticamente distribuida en cada uno de los países de Latinoamérica y del mundo, obvio. Y también a los niños, porque es como, no sé, mi hija que tiene 7 años me decía el otro día, la Flo, sí, está grande. Me decía, mamá, no puedo creer que voy a estar 12 años de mi vida en el colegio. Y obvio, sí, para nosotros, imagínate cuando eran 12 años, era terrible, ¿cierto? Y después la universidad, sí, no claro. Sé qué. O sea, con inteligencia artificial, imagínate lo que puedes potenciar. Ya hay universidad, ya hay colegios que están explorando, pero sí. De manera, power, Elon Musk, de hecho, a pesar de que no lo quiero mucho. Sí, es poco creíble. Pero hizo un colegio para sus niños, en el fondo desarrollando, en el fondo, una forma de aprender personalizada, todo el tema de aprendizaje por proyecto. Hay que acercar la tecnología. Ayer, no sé, mi hija llegó y aparece un auto robótico controlado por el iPad de ella. Y llegó y lo estaba armando porque, claro, tiene acceso a esas cosas. Pero, de nuevo, ¿cómo le acercamos todo el STEAM a los niños? En el fondo, claro. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, arte también puede ser STEM o STEAM. Sí. Pero, y de nuevo, seguramente los colegios con riesgo social no tienen eso. Digamos. Yo creo que ahí está el tremendo desafío. Sí, todavía hay varios peldaños más que resolver antes de llegar ahí. Y que tal vez un edificio gigantesco o un Everest. Pero no nos tenemos que detener porque el edificio sea muy grande, porque si no, jamás va a ser. Sí, de todas formas. Sí, CG, cuéntanos cómo te conecta la gente, porque tus historias son tremendamente interesantes. El rayito sigue premiando. ¿Cómo nuestra audiencia se puede conectar contigo? Por LinkedIn. LinkedIn lo tengo como más potenciado, Gloria CL. Y Instagram todo el mundo me reta porque no lo cultivo y no sé qué. Ahora estoy tratando de aprender cómo a dinamizar y todas esas cosas, pero también es Gloria CL, soy muy poco original. No le pongo el rayito ni nada por el estilo porque, bueno, que los nombres y qué sé yo, pero si se meten a eso van a ver que hay un rayito por ahí y por allá. Muy bien, CG, muchas gracias primero por recibirnos en tu casa, por esta conversación todo muy interesante. Con Nutella se portó bien. Con Nutella, gracias Nutella por el silencio. Seba, salió todo bien. CG, muchas gracias, queremos estar siempre conectados contigo y gracias por la oportunidad de que nuestra audiencia te pueda estar escuchando. Gracias a ustedes. Y a todos los que nos están escuchando desde las casas, desde el auto o desde la oficina, gracias por estar ahí. Y recuerden que si tienen alguna consulta sobre este capítulo, sobre nuestro podcast, nos pueden escribir a contacto@mauriciolopez.tech o en nuestro Instagram, experiencia_tech. Nos vemos. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo. Si deseas profundizar o contactarme, escríbeme a contacto@mauriciolopez.tech y te responderé lo más rápidamente posible. En los sonidos estuvo Sebastián Alarcón, yo soy Mauricio López y esto fue Experiencia Tech. Nos vemos.